así la palabra del Señor, 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así de simple y así de difícil. Amén. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, estamos aquí en tu presencia, Señor. Qué lindo que es estar en tu presencia, qué lindo que es estar en este lugar, Señor. Donde sea que está tu presencia, ahí queremos estar los creyentes, Señor. Queremos, Padre mío, oír tu voz. Señor, no queremos oír la voz de un hombre, Padre mío, no. Queremos oír una voz que viene del cielo, que viene del trono, que viene de arriba. Tu voz, Señor, que sea oída, que tú puedas hablarnos, enseñarnos, Señor, abrir nuestro entendimiento, Padre mío, para que este velo, Señor, pueda ser quitado, Señor. Oh, te lo ruego, mi Señor. Úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en esta noche, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo, hermano, al versículo 7, ahora de este mismo capítulo. Y como usted sabe, esto lo hago de vez en cuando, tomar ciertos pasajes de estudios que ya se han hecho y que están en el canal mío en YouTube. Suscríbase, Karina Guidi, Libre al Fin. Y ahí entonces tiene el estudio completo. Yo no podía dejar de leer. Ni siquiera la saludé a la hija mía cuando llegó del trabajo. Mamá, acá estoy, espera, que no puedo quitar los ojos del texto. Sí, te amo, mi amor, te amo. ¿Sí o no? Bueno, vea qué dice, hermanos. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Algo que no pudieron entender los hijos de Israel. Dice aquí ministerio de muerte. Vean qué cosa más fuerte, refiriéndose a la ley de Moisés. Como que la ley de Moisés es llamado ministerio de muerte. No se supone que era para vida. Sí, era para vida, pero ellos tenían que obedecer la ley perfectamente, cosa que no pudieron hacer. Usted no puede hacer, yo no puede hacer, ni el más consagrado de los consagrados, ni siquiera el más santo de los santos puede hacer y jamás lo hizo. Solamente Cristo. Entonces, este ministerio de muerte en cuanto a la ley de Moisés, lo que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí, las tablas, dice, estas tablas de la ley, ahí grabadas en piedra, dice, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Cuando la ley de Moisés fue dada, fue en estruendo, fue con bombos y platillos, como diría, fue en algo majestuoso, fue brillante, fue radiante, fue con fuegos artificiales, fue con gloria. ¿Por qué? Porque a pesar de eso dice que es ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque la ley en sí misma presentaba la condición del hombre muy clara delante de ellos. El pueblo estaba en una rebeldía total. El pueblo había salido de Egipto, estaba acostumbrado a ver la vida que se llevaba allí en Egipto, y ahora se encuentran en un campo, se encuentran en el desierto, sin ley, sin nada, no hay orden, no había nada que les rigiera. Cada uno hacía lo que le parecía a su propia vista, a sus propios ojos. A ver, la gente pecaba a diestra, a siniestra, no había ningún control. No había nada que les dijera qué era lo bueno, qué era lo malo. Entonces el Señor les hizo un bien. Fue para bien de ellos. La ley es santa, justa y buena, dice Romanos. Entonces les es dada la ley, ¿ok? En forma que ellos pudieran verse reflejados. Que la ley pudiera mostrarles, pudiera evidenciar la condición en la cual estaban, pecador. El que codiciaba, la ley decía, no codiciarás. Le decía, has pecado, has pecado, has pecado. Pero no podía la ley en sí misma darles salvación. La ley no podía salvarles, solamente mostrarles la condición en pecado en la cual estaban.
Entonces el gran error del pueblo de Israel fue el querer hacer de la ley de Moisés su salvación. Ellos querían forzar a la ley en salvarles, en ellos tratar de obedecer los preceptos, los cuales no podían obedecer. Entonces la ley era solamente para conducirles a Cristo, a una gloria mucho mayor. Pero aún así, esta fue gran gloria. Ministro de muerte, dice, ministerio de muerte. Bueno, todos estos preceptos que el Señor había dado a Moisés, para Moisés dar al pueblo, ministraban muerte por la sencilla razón que ellos estaban imposibilitados en cumplirla. Si ellos miraban la ley como su esperanza de salvación, estaban perdidos. Ellos tenían que ver la ley, verse ellos en la ley y decir, no puedo cumplirla, Señor, ayúdame. Y entonces tenían que dar la espalda e ir a los sacrificios. Tenían que ellos ir al sistema sacrificial para poder encontrar allí perdón de pecados y poder reanudar su comunión con Dios cuando hubieran pecado. Por eso el sistema sacrificial, hermano. El pueblo no pudo ver esto. Por eso decía que tenían un velo delante de sus ojos. Ahora vea cómo dice que Israel no podía, los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La ley de Moisés fue dada con gran gloria porque reflejaba los atributos de Dios: santo, 3 veces santo, justicia, perfecta iluminación. Entonces por eso es que fue dado en gran gloria, porque la ley de Moisés está mostrando la justicia de Dios, uno de los más grandes atributos de Dios, su santidad, su justicia, su pureza, su luz, su gloria, su magnificencia. Amén. Entonces, esto era en gran gloria, pero aquí el Espíritu Santo quería, a través del apóstol Pablo, llevar a estos corintios a poder entender que si ellos seguían mirando la ley y ellos seguían confiando en la ley, ellos se habían hecho religiosos. Ellos tenían su fe puesta en la ley todavía, lo cual significaba que era como si tuvieran un velo en sus ojos, en sus rostros. No podían ver. No podían ellos alcanzar la gloria de Cristo. Ellos preferían la gloria de Moisés, pero la gloria de Moisés iba desvaneciéndose con el tiempo. Los hijos de Israel, cuando Moisés se encontraba con Dios en el monte, él descendía y el rostro de él brillaba de una manera, porque había estado en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y entonces el pueblo de Israel tenía que cubrir sus ojos. No podían ni siquiera mirarle a él. Es más, cuando Dios hablaba, el pueblo dijeron, no, ve tú. Nosotros tenemos miedo que vamos a morirnos. Estaban aterrorizados. Porque este es el terror que produce la ley. ¿Por qué? Porque emite juicio. Por eso dice ministerio de muerte. Te condena, te dice, eres pecador, muerte, separación de Dios. Por eso el pueblo entonces tenía que tapar sus ojos porque no podía ver la gloria en el rostro de Moisés, una brillantez en el rostro de Moisés. Él leía al pueblo todo lo que el Señor le daba, la palabra, y leía, se quitaba el velo. Por momentos él tenía que ponerse el velo. Por momentos él se quitaba un velo. Lo iban a ver a su campamento, a su tienda, y se ponía el velo. Iba a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Ahora, esto era algo provisorio. Por eso vea usted que ahí en el 7 dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Estamos entendiendo, Moisés, una representación de la ley de Dios, de la justicia de Dios, del estándar moral de Dios de justicia, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer para una gloria mayor ser mostrada a los hombres. La gloria de Cristo. Aleluya.
El pueblo prefería esa gloria que se iba desvaneciendo. No podía ver en el Antiguo Testamento, no podía ver a Cristo. Ya Cristo había venido para este tiempo. Ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido. Sin embargo, ellos todavía cuando leían la ley, la leían como con un velo delante de sus ojos. Hoy en día tenemos esto en cierta forma, pero no hay justificación alguna para estar nosotros viendo la Biblia y leyendo la Biblia con un velo. No estoy hablando del que se pone un velo, estoy hablando de un velo. Es decir, estamos nosotros leyendo la palabra del Señor y no entendiendo. A eso me refiero. No se está comprendiendo, no está viendo una revelación espiritual, una iluminación, una inteligencia espiritual en lo que se refiere al texto. ¿Y sabe por qué hay un velo? Es evidente que hay un gran, pesado, denso, grueso velo en nuestros rostros. Por lo tanto, hay tanta falsa doctrina. Por eso está el movimiento hebraico. Hay que volver a las raíces de Israel y hay que volver a las fiestas y las lunas y aquello y lo otro y las danzas y no sé cuánto. ¿Por qué se ha traído todo esto a la iglesia? Porque ahí está el velo. Entonces se está todavía leyendo la palabra del Señor con un velo que tenía la intención, aquel velo de Moisés, a desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué significaba que desaparecería? ¿Qué significa aquí que dice que perecería? Significa que la ley de Moisés era por un tiempo. El sistema sacrificial sería por un tiempo. Fueron unos 1600 años. Hasta que viniera Cristo. Cristo cumplió la ley perfectamente. Al Cristo venir y cumplir la ley por mí, gloria a Dios, lo que yo no pude cumplir, Él cumplió perfectamente. Su vida, muerte, resurrección. Amén. Oh, eso quitó el velo. Para ahora ponerse otra vez el velo. Entonces, vemos sectores enormes de la iglesia hoy que están ellos tras un velo, viendo las escrituras, no entendiendo lo que representan, no entendiendo los tiempos ni las dispensaciones, y dicen, no, hay que volver aquí a esto del tiempo de aquí, y empiezan a implementar cosas de una dispensación que ya pereció, que ya pasó, ya se desvaneció. Ya esa gloria que veían los hijos de Israel en el rostro de Moisés fue pasajera. ¿Por qué? Porque algo más perfecto, algo excelente, mejores promesas en Cristo Jesús, el nuevo pacto. Esta es la diferencia, hermanos, del antiguo pacto y del nuevo pacto. El pueblo de Israel no lo entendió. Y la iglesia moderna falla en entender también. Porque la iglesia moderna está en una situación aún peor que la que estaban estos. Los corintios, aquí la situación era que los corintios, en este capítulo 3, habían muchos que no creían, porque habían sido convencidos por muchos que venían de Jerusalén, de la iglesia madre, con cartas de recomendaciones y todo lo demás, para tratar de pervertir la fe de ellos y para que ellos no oyeran al apóstol Pablo, porque como el apóstol Pablo no era de los 12 originales, entonces lo difamaban y decían, no, él no es apóstol, él se autonombró. Él no pertenece al grupo de los 12. ¿De dónde es que él está predicando y diciendo todo? Entonces, habían muchos corintios que estaban empezando a ser desviados en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina. Y todo esto era para que no oyeran al hombre de Dios, para que no oyeran al apóstol Pablo. Por eso él dice, yo no necesito cartas de recomendación de Jerusalén. De Jerusalén vienen aquellos con cartas mostrando, no, nosotros venimos de la iglesia madre, por lo tanto somos alguien.
Dice, yo no necesito cartas de recomendación para venir a vosotros, porque él tenía un llamamiento de parte del Señor Jesucristo mismo. La carta de recomendación eran las personas salvas, eran las vidas tocadas por el poder de Dios. La carta de recomendación son los nuevos nacimientos. Gloria a Dios. Entonces se corría el gran peligro que la iglesia de Corinto pudiera, destruirse al no querer oír a aquella persona que el Señor había escogido y había separado como el perito arquitecto de la iglesia. Vean el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Vean esto, hermanos. Ministerio de muerte, ya hablamos qué es, y aquí el ministerio del Espíritu. O sea, la gloria del ministerio espiritual. Con la ley de Moisés no tenía el pueblo la posibilidad de tener al Espíritu Santo morando en la vida y corazón del creyente. No había manera que eso sucediera porque el precio no había sido pagado. Tenía que ser pagado con sangre y tenía que ser el unigénito de Dios, porque la sangre de los toros y machos cabríos no podían remitir los pecados, no podían quitar los pecados, sino solamente la sangre de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo lo que la ley proporcionaba era un cambio externo. Pero la ministración del Espíritu, el ministerio del Espíritu, es un cambio de adentro. Gloria a Dios. Ellos solamente podían hacer cosas externas. Podían hacer lavamientos, podían haber unciones, podían llevar cordero, podían hacer festividades, podían festejar la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, de la Pascua, etcétera, etcétera. Todas cosas visibles, todas externas, pero que perecerían todas. Y hoy la iglesia moderna está tratando de traer estas cosas otra vez. Hace años ya que ha traído muchas de estas cosas de nuevo a la iglesia. Es pecado hacer esto. Es pecado. Esto es querer mezclar y querer unir el antiguo pacto con el nuevo pacto. No, por eso el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección, Él vino a ratificar con su muerte el nuevo pacto para dejar el viejo atrás. De eso se trata la epístola a los Hebreos, dejar atrás el viejo para que ahora venga lo nuevo. Oh, gloria a Dios. Vino viejo, vino nuevo. Odres viejos, odres nuevos. Antiguo pacto, nuevo pacto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La ley, la gracia, no pueden estar unidas. El antiguo marido y el nuevo marido. Oh, hay de tantas maneras, tantos ejemplos, hermanos. La iglesia está casada con dos maridos. Esa es la realidad actual. Ustedes están acostumbrados a oír estas cosas. Pero hay lugares donde uno va que dice, nunca en mi vida he oído. O sea que la situación es grave. Es muy grave cuando nunca se ha oído sobre la ley y la gracia. ¿Qué es la ley? No saben qué es la ley, no saben qué es la gracia. La gracia piensan que es, no sé, libertinaje. No está hablando de nada de todo eso. Hay textos muy profundos. Estos textos son de los más difíciles para entender. Vea lo que dice, hermano. ¿Cómo no será más bien con gloria? Si fue con gloria, como fue dada la ley y eso que ministraba muerte por la justicia de Dios. Imagínese entonces la administración del Espíritu, del nuevo pacto para vida. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, cómo siento la presencia de Dios. El 9. Pero si el ministerio de condenación fue con gloria, vea, otra vez explica lo mismo, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Usted se quiere quedar en la ley? ¿Usted quiere seguir viviendo bajo la ley, bajo preceptos, mandamientos de hombre? Haga esto, no toque, no maneje, no coma, no. ¿Usted prefiere eso? Bueno, mire, las iglesias están enterradas hasta acá en legalismo. Por predicar así, ya, imagínense,
lago de fuego. Pantalón, infierno. Falda, cielo. ¿Cómo le dice? Pantalla, arete, infierno. Nada, ven como yo, cielo. Bueno, me voy la mitad. Mitad para el cielo y mitad al infierno. Hermanito, ¿ves? Eso es solamente un pequeño punto, pero hay muchísimos más. Hay muchísimas formas de legalismo, hermano, que van mucho más allá de la cuestión de la apariencia física. Mucho más, mucho más, mucho más. Cursos que se hacen, libros que se hacen, todo está como lleno de legalismo, está como infestado de legalismo. Y ese legalismo es una mezcla de la dispensación de la ley con paganismo y con otras cuestiones humanísticas, es una mezcla. La iglesia tiene la Biblia nada más como algo decorativo y después también están los libritos. Published material, le dicen. Los materiales publicados. Y por estos materiales son el curso de el curso de lo otro, los 21 días, los 40 días, todo este tipo de cosas. Y por eso está la situación en la cual está la iglesia moderna. Velo. Cada vez más pesado, cada vez más denso. ¿Sabe quién está permitiendo que ese velo siga ahí? Dios. Dios está permitiendo que ese velo se quede ahí. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Porque si las personas quisieran ser iluminadas, serían iluminadas. Pero como no quieren y prefieren la manera del hombre, prefieren el legalismo, entonces ese velo permanece allí. Por eso que el 16 dice, cuando se conviertan al Señor. Pero ¿cómo no se convirtieron? No, muchos no. Externo, están viviendo tras el velo. Es lo externo. Es como la ley de Moisés, lo externo. Bueno, tal ceremonia, tal esto, a la mañana se levantan, traen, llevan, tocan. No, ya está, eso es todo. Ritualismo, ceremonialismo, nada más. Ir, estar, hacer, fue el día que le tocó. Hay gente que viene a la iglesia solamente porque el día que le tocó de ujier. Y si no le toca hacer nada, no viene a la iglesia. Ceremonialismo, velo. Cuando se conviertan al Señor, no a una denominación, a una iglesia, a un método, no. A Cristo Jesús el Señor. Cuando se conviertan de en serio, el velo se quitará. Mientras tanto está ahí, denso, espeso, oscuro. Tratando en tus propias fuerzas para obtener una gloria que solamente viene por la sangre de Cristo. La gloria postrera, la lluvia tardía, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, mayores, como dice, grandiosas y preciosísimas promesas. Todas estas cosas están encerradas en Cristo, en el nuevo pacto, gloria a Dios. Ahora, los 10 mandamientos, Éxodo 20, ¿debemos cumplirlos? Bueno, claro. Hace 4000 años atrás robar era pecado, sigue siendo pecado hoy. Dios no ha cambiado, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, el Señor Jesús. Pero el asunto es que nosotros no podemos cumplir solo en Cristo. Gloria a Dios. Solo en Cristo. Solo en Él, solo por la fe en su muerte y en su resurrección. Vea lo que dice, hermanos. Por eso tenemos, mire, ministerio de muerte. Luego dice ministerio de condenación. Muchos están viviendo bajo este ministerio. Es más, la iglesia se tendría que llamar afuera, ministerio de condenación. Porque eso es lo que es. No hay vida. Iglesia entera muerta, personas muertas, músicos muertos, predicador muerto, todo, mensajes muertos, todo muerto. Dice,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación que por la salvación. Porque aún lo que fue glorioso, dice la ley, ¿sí?, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Está hablando lo que fue glorioso, la ley de Moisés. Aquí el apóstol Pablo no niega que tenía un honor, que tenía una majestuosidad en muchos aspectos, pero era glorioso en la manera que había sido dada. Era glorioso en el hecho de que la ley es pura, que es santa, que es buena, que es la justicia de Dios mostrada al hombre. Glorioso, espléndido en el ritual en el que se celebraba, la manera de la adoración a Dios en el templo, y todo esto era glorioso. Pero dice, no es glorioso en este respecto. Hace una comparación. ¿En respecto a qué? Al nuevo pacto, la cruz de Cristo. Compare eso a la cruz de Cristo. ¿Qué es más glorioso? La cruz de Jesús. El Calvario es glorioso. Aún en esa oscuridad que cubrió toda la tierra por 3 horas, de 12 a 3 de la tarde, y el Señor Jesucristo desnudo, colgado en una cruz, más glorioso. Aleluya. Oh, mayor esplendor, mayor gloria, mayor victoria para el hombre. Una comparación, dice, en comparación, dice, con la gloria más eminente, hermanos. Es como comparar la luz de la luna y las estrellas a la luz del sol. Cuando dice la palabra que en la Nueva Jerusalén el Señor Jesús, el Cordero, no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de estrella, de luna, nada de esto, allí en la Nueva Jerusalén, porque allí será la luz del Cordero que brilla más que el sol. Gloria a Dios. Aleluya. De esta gloria es de la que estamos hablando. El Espíritu Santo lo que quiere es despegar, siempre lo digo, que despeguen los corazones de la tierra y que sean levantados al cielo y que se queden ahí, gloria a Dios, porque de ahí es que vino nuestra redención, gloria a Dios. Entonces, esta luz más excelente, más excelsa, más eminente está en el Evangelio. La encarnación, la vida, los padecimientos, la muerte, la resurrección, la ascensión, la intercesión y la pronta venida del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria sea a su nombre. Le da vida a los hombres moribundos. El Evangelio, el nuevo pacto. ¿Por qué es esta empecinamiento de volver a lo antiguo, de volver a lo de antes? Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ay, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos presenté a Jesucristo como crucificado? ¿Por qué no obedecen a la verdad? Sin embargo, a la gente le fascina. El hombre de por sí, ya por la naturaleza caída, es religioso. Al hombre le gusta que le pongan una lista. Haceme la lista. ¿Qué tengo que hacer? Ok, to-do list. Ta. Y entonces ir cruzando, ya está. Y ahí uno se siente bien porque cumplió. La Biblia te dice, no has podido cumplir nada. Solo Cristo. Gloria a Dios. Entonces, esto te lleva que la ley te muestra tu fragilidad, tu incompetencia, tu limitación. No alcanzo, nunca alcanzarás. Entonces corres a los brazos del Salvador por salvación. Pues dice, Él sí pudo, yo no, pero Él sí pudo. Y Él pudo por mí. Gloria a Dios. Y yo me aferro a que Él pudo. Gloria al Señor. Y el Padre, mi Padre Celestial, yo puedo decir, Padre, yo no pude, pero Él sí, Él me cubre a mí. Gloria a Dios. Él me representa a mí. Míralo a Él, no a mí, míralo a Él. Él sí pudo. Gloria a Dios. Y mi fe puesta en Cristo, en lo que Él ha hecho por mí. Oh, es glorioso. Esta es la gloria más eminente. Pero están muchos viviendo con un velo. Y este velo apagado, pereciendo están.
Y uno puede decir, no, pero aparentemente no se guíe por la apariencia. No, porque las vidas, los corazones, los hogares, Dios lo sabe. Y yo le digo algo, si no se está predicando este texto, si no se está predicando este evangelio, como el apóstol Pablo decía, mi evangelio, decía. Oh, qué lindo, ¿eh? Mi evangelio, lo hago mío, porque Cristo es mío. Cristo es el evangelio. Cristo es el nuevo pacto. Amén. Y el que no predica esto, mi texto, este evangelio, uno ya sabe que la situación no puede estar bien. No puede estar en esa vida, no puede estar en esa familia, no puede estar en ese hogar, no puede estar en esa iglesia. Es que no hay manera, porque entonces Dios sería mentiroso. Y entonces eso significaría que hay otra manera, que hay otra vía, que hay otro camino para la victoria, para la salvación. No hay. No lo hay. Por eso, si es esto lo que se está predicando y las personas están creyendo, entonces sabemos que van a poder participar de esta gloria inminente que nos trae el nuevo pacto en Cristo. Si no, seguiremos siendo ministrados muerte, debido a que la ley continuamente emite juicio, 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 juicio. Y piensan los creyentes que la ley me salvará, y la ley no les salvará. El que salva es Cristo. Y la ley se los está gritando. La misma ley que uno quebranta, te está diciendo, no puedes, yo tampoco puedo darte salvación. Ve a Cristo, ve a Él. Ve a Él, gloria a Dios. Vea lo que dice el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La vid verdadera, permanecer en Cristo. El que permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, sí puedo, sí, contigo también, pero puedo. No, nada es nada. Sin Cristo, nada. No, si yo creo en Cristo, sí, tú crees en Cristo, mentalmente, intelectualmente. Pero aquí esa palabra del versículo 16 que el Espíritu Santo se le está diciendo al mismo pueblo de Israel, a su propio pueblo, le está diciendo que se conviertan al Señor. Porque todavía tenían un velo. Todavía estaban mirando a Moisés. No, Cristo es mayor que Moisés. Hay gente hoy en las iglesias que tienen por encima de Cristo está el apóstol. Es impresionante. Es que es por encima de Cristo. Por eso es que el apóstol también predicaba. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Oh, gloria a Dios, exaltar a Cristo. Porque si lo que perece, la ley, tuvo gloria, la manera en la cual fue dada, mucho más glorioso será lo que permanece. La ley fue temporal, sirvió un propósito, pero muchos judíos no lo veían así. Aunque algunos eran seguidores de Cristo, pero aún muchos hoy en la iglesia moderna siguen ellos trayendo la ley sobre la gracia, queriendo mezclar algo que posiblemente todos nosotros aquí hemos hecho, lo hemos hecho o lo estamos haciendo todavía. Estamos mezclando. Y pensamos que por nuestros esfuerzos religiosos, que por nuestras disciplinas muy bien cumplidas, muy arregladas, se ven mucho más arregladas que la cruz rústica, ¿eh? Eso es querer agregarle a la cruz, poniendo la fe en estas cosas, me refiero. No son en sí las actividades, sino la fe en estas actividades, levantándolas por encima de la misma obra de Cristo en la cruz. Mi obra cooperó. Mi obra embelleció la cruz.
No, dejé la cruz así, rústica como es, llena de sangre como es. Solamente por ella puede ser salvo. Entonces, vemos que la totalidad de la ley fue cumplida en el Señor Jesucristo y completamente abolida. Entonces dice el 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Aquí el apóstol dice, yo no voy a andar con rodeos aquí. Porque si teniendo lo que tenemos, hay que decir las cosas como son. Si usted persiste en la ley, está muerto. Si usted persiste en buscar y dice, no, estamos buscando iglesia, bueno, busque todo lo que quiera. Pero si hay legalismo allí, va a terminar muerto usted y toda su casa. Todos muertos van a terminar ahí. Puedan llegar a obedecer ciertos preceptos por algún tiempo, sentirse bien en la carne, que obedecí, que lo hice, que cumplí, que llegué, que alcancé. Fui, salí del encuentro, no importa lo que me haya costado, no importa, pero lo logré. Fue tremendo, tienen que decir después. Pero va a ser muerte. Porque no es la manera de Dios para la victoria, ni para la salvación. Entonces, vemos que la consecuencia eterna que tiene el nuevo pacto no puede compararse a la del antiguo pacto. Fue diseñado para permanecer inmutable mediante las edades remotas. Sus efectos en el corazón son permanentes. Sus efectos permanecerán por siempre. Existirán en el cielo y se verán en el alma que ha sido rescatada del pecado. Es algo que es desde adentro, no es externo, aunque también se ve en lo externo. Pero es desde el corazón. El problema es el corazón. Y el Señor vino a hacer una circuncisión, no hecha de mano, sino directo al problema, que era el corazón. Antes era externo. La gloria de la ley externa, la gloria de la gracia interna. Gloria al Señor, aleluya. Ve otra vez. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Aquí no está hablando en sí de la esperanza de Pablo o de los otros asociados o pastores, ni de la apertura de hablar que él usaba, ni la libertad con la que él operaba, con la que él ministraba. Aquí el punto es que la gloria en su ministerio era una que llevaba gloria sobre todos, sobre aquellos que eran servidos por su ministerio, sobre aquellos que eran realmente cambiados. Gloria sobre gloria. Por eso también el texto dice, de gloria en gloria. Pero si usted va a la ley, y usted puede estar en una iglesia que no es legalista y aún estar en la ley, porque la ley se la puede inventar usted. No hace falta que uno le imponga nada. Uno mismo se impone. Uno mismo, solito, nada más. Se va enterrando en legalismo, en una justificación propia. ¿Qué mejor manera para que Pablo pudiera él sanar esta brecha que había entre él y los corintios? Una brecha que ahora ya casi con esta carta estaba sanada, hermanos, debido a que ellos no estaban oyendo la voz del apóstol, estaban oyendo otras voces, estaban oyendo a estos que venían, los judaizantes se llamaban, que venían de la iglesia madre de Jerusalén, pervirtiendo la fe de ellos, los inquietaban. Les ponían dudas. Esto sigue sucediendo hoy. No son aquellos judaizantes, pero son otros con ese mismo espíritu que vienen, entran, penetran para meter duda, para meter ahí cizaña, para meter, decir, no, así no es, no, porque aquí, no, te están hablando, te están diciendo mal. Esto sigue sucediendo hoy, hermanos. Bendito Señor y Padre Celestial. Esta esperanza, como les es usada aquí, se refiere a una confianza, una anticipación clara de un prospecto de vida eterno. Pongan sus ojos en las cosas eternas, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Gloria a Dios, dice más adelante el texto. El versículo 13 dice, y no como Moisés,
que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Fue abolido o no fue abolido? Pues la iglesia no permite que sea abolido. El pueblo de Israel no quería que fuera abolida. Todavía estaban agarrados de la mesa de los panes de la proposición. Todavía estaban agarrados del menorá. Todavía estaban agarrados del cordero ya para llevarlo. No. Todavía decían, no, vamos a la fiesta de los tabernáculos, viene ahora. No. Hay iglesias que festejan estas fiestas judías, tienen el calendario, y nosotros nos guiamos por el calendario. Bueno, vayan allá para que vayan a vivir allá a Israel. ¿Por qué? No, porque nosotros tenemos el contacto con no sé qué. ¿Para qué hacer sonar un shofar en una iglesia? Una forma de legalismo también. No, no importa, pero lo tenemos ahí para que vean que apoyamos a Israel. ¿Qué tiene que ver con nada eso? Nada, no tiene nada que ver con el amor a Israel. Hay una promesa al pueblo de Israel que persiste y se va a cumplir por completo. Este versículo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En su aplicación primaria se refiere al pueblo de Israel. ¿Sabe cuándo se le va a quitar el velo al pueblo de Israel? Cuando le vean con sus propios ojos. Cuando le vean. Dice, y le mirarán. Y llorarán por aquel a quien han traspasado. Y Zacarías habla de esto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 13. La segunda venida de Cristo. Vean lo que va a llevar a que este pueblo finalmente se convierta al Señor. Segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo es que se va a convertir? ¿Tras qué cosa es que se van a convertir? La gran tribulación. Oh, Dios poderoso. Tras gran tribulación, como dijo el Señor Jesús en capítulo 24 de Mateo, como jamás se ha visto y jamás se verá. El sufrimiento, el padecimiento, y tras esa gran tribulación es que el pueblo va a clamar al Señor, plena batalla de Armagedón, monte Megido. Y Dios oirá, así como había oído a los hijos de Israel clamando a Dios tantas veces en el Antiguo Testamento. Y Cristo entonces llega poderoso en un caballo blanco con todos sus millares de ángeles. Entonces cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, le verán cara a cara. Pero aquel que ha creído en Él no tiene que esperar ese tiempo. Ya el velo ha sido quitado, ha sido removido, hermanos. Ya le vemos nosotros. Oh, gloria a Dios. Sabemos que le veremos cara a cara, sí. Pero no se olvide que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Él es el otro consolador. O sea que ya hay uno, que es Cristo. Tenemos a otro, igual que Cristo. Alabado sea su nombre. Por eso le preguntaban los discípulos, y muéstranos al Padre. Dice, ¿me han visto a mí? Han visto al Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vean qué maravilla. Ahora esta comparación entre los efectos de estos ministerios, cómo fueron exhibidos en los judíos y en los cristianos corintios. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido y que fue abolido por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y luego dice en el 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Esa palabra, ¿la usa usted? Estoy embotado. Estoy embotado. Como que no puede pensar, como que está petrificado. Embotado, obnubilado, petrificado. A ver, que no puede pensar. Sí, bloqueado también, sí. Es una callosidad, una dureza, una petrificación, una ceguera. ¿Qué pasó? El entendimiento de ellos se refiere a los judíos, pero por supuesto que también aplica a la iglesia.
se embotó. Se embotó, leen, pero no entienden nada. No saben explicar nada. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? El entendimiento se embotó. Dime algún atributo de Dios. No sé, Dios. No saben decir nada, ¿no? No pueden confesar nada porque en el corazón no hay nada. Y todo el tiempo que estuvo, todo el tiempo que oyeron, porque Moisés bajaba y les leía, les repetía, y ellos estaban así como tipo zombie. Hoy se diría zombie, se hicieron zombies, embotados, sí, como la cara de Armando. Entonces, ¿viste? Y como los dibujitos animados, ¿vio que le hacen así los ojitos, le hacen como unos espirales? Bueno, más o menos así se los ve a algunos. ¿Será que el entendimiento de esta iglesia se embotó? Hay tanta palabra, la letra mata, dice. Lea, todo el contexto habla de todo esto. Tremendo pasaje, 3, 4, 5, léalo. Estúdielo. Véalo, está allí en el canal bendito que tenemos aquí en la iglesia. El entendimiento de ellos se embotó, significa que sus poderes de razonar estaban en cierta manera petrificados, solidificados, es decir, sus mentes se cegaron. Eso es lo que les pasó. La palabra embotó en el griego es la palabra poró y significa petrificar, significa endurecer. La idea es que sus pensamientos fueron endurecidos, escuche, por Dios mismo, porque Israel había rechazado aceptar el verdadero propósito de la ley mosaica. Y con esto quiere decir que Dios decretó que un rechazo voluntario de su palabra, aún frente a una evidencia incontroversial, lleva a un juicio voluntario o judicial. Dios había ordenado que el juicio sea, ¿qué cosa? Una mayor ceguera. Escuche, es tremendo esto. Estas cosas se aprenden estudiando la Biblia. Escuche, ¿cuál era el juicio? Mayor ceguera. Esto es para el que rechaza. Dice, no, pero rechacé un poquito, que está como que rechazó. Mayor ceguera. Entonces, después le es más difícil ver. ¿Usted ha visto el retroceso? Gente que ha estado, eran de nosotros, pero al final no eran de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Se embotó el entendimiento. ¿Pero por qué? Porque ahí hubo algo en el corazón que no quiere. Hay un rechazo, hay una rebeldía. Y el Señor emite un juicio que es mayor ceguera. Es grave la situación. Si nosotros no estudiamos este texto, no entendemos que estas cosas están pasando de en serio. Y están pasando. Preste atención, y están pasando. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, aquí también. Bueno, nosotros podemos hablar de aquí porque aquí es donde nos congregamos, ¿no? Hermanos embotados. Bueno, espero que no haya ninguno aquí. ¿Se acuerda la historia cuando, mire la hora que es, se acuerda, ya quieren que me vaya, ¿no? La historia cuando Eliseo, el profeta de Dios, el rey de Israel del momento y el rey de Siria. El rey de Siria armaba todo para ir a atacar al rey de Israel, y entonces el rey de Israel recibía una palabra de parte del profeta que le decía, mira, el rey de Israel va a ir a tal campo, a tal lugar, no vayas porque vas a encontrarte con los sirios. Entonces los sirios se desencontraban todo el tiempo. No llegaban a poder ser exitosos en el ataque a Israel. Entonces el rey de Siria dice, no entiendo, yo no le he contado esto a nadie, todos mis planes de batalla, ¿cómo es posible? ¿Cómo se entera?
¿Cómo se entera el rey de Israel? Y entonces dice, llama a todos su comitiva y dice, ¿hay alguno aquí que me está traicionando y está contándole mis planes? No, dice, no, ninguno de nosotros. No, es Eliseo, el hombre de Dios, el profeta de Dios, es él. Que lo que usted habla en su cámara más secreta, él ya lo sabe anticipado y advierte al pueblo. Vayan a buscármelo. Y para ir a buscar a un solo hombre, Eliseo manda ejércitos, dice, muchos ejércitos, y carros, y caballos, para uno nada más. Y sí, claro. Ni siquiera con todo ese ejército, porque hay un ejército mayor. Cuando llega todo ese ejército y se planta ahí, en la puerta de la casa del profeta, sale el sirviente de él. Y entonces sale y dice, ¡ay! Y ve todo ese ejército, se petrifica, se embotó. No, en serio, se embotó. Eso es lo que le pasó. No podía ver, lo único que veía era carros, caballos, multitudes de ejércitos. Dice, acá es el fin. Y entonces lo llama Eliseo y dice, ay, mira acá, ese hombre muerto. Dice, ay, Señor, abre sus ojos para que vea. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces sus ojos se abren. Y cuando él ve un ejército celestial, tan cuantioso, tan glorioso, y somos más nosotros que ellos. Oh, gloria a Dios. Y así fuera solamente un ángel, que el poder de un solo ángel del Señor puede erradicar y cortar 185,000 vidas, uno solo. Y ahí entonces los ojos del siervo fueron abiertos. Mientras tanto estaba cegado. Mientras tanto no podía ver sino la situación en ese momento. Y después el hombre de Dios ora y dice, Señor, ciégalos a ellos, todos los del ejército, ellos todos cegados. ¿Puede o no puede el Señor cegar? ¿Puede o no puede Él abrir los ojos? Que el Señor abra los ojos del entendimiento. Vamos a ponernos en pie, gloria.